Bienvenidos a mi canal, soy Luis Villamizar. En esta presentación se muestra cómo utilizando la teoría de residuos en la integración compleja se resuelve algún tipo de integrales reales, en particular funciones racionales de seno, coseno o de ambas entre 0 y 2pi. Con frecuencia nos conseguimos con algunas integrales que aparecen en el cálculo real que utilizando los métodos tradicionales del cálculo elemental son difíciles de resolver. Si utilizamos el cálculo de residuos de la teoría de integración compleja, estas integrales podemos evaluarlas de una manera más simple. Para ello se considera el cambio z igual e a la j tita, por lo que el diferencial de z nos queda como j por e a la j tita diferencial de tita. Al despejar el diferencial de tita y sustituir e a la j tita por z, nos queda que el diferencial de tita es igual al diferencial de z sobre j por z. Recordemos que el seno de n por tita es igual a e a la j n tita menos e a la menos j n tita sobre 2j. Al sustituir este cambio sobre el seno de n tita y simplificar, esto va a ser igual a z a la 2n menos 1 sobre 2 por j por z a la n. Y el coseno de n tita, que es igual a e a la j n tita más e a la menos j n tita sobre 2, nuevamente al sustituir el cambio nos queda al simplificar que el coseno de n tita es igual a z a la 2n más 1 sobre 2 por z a la n. Cuando tita se mueve en el intervalo que va de 0 a 2pi o cualquier intervalo de longitud 2pi, el punto que representa z igual e a la j tita, que como se sabe es igual al coseno de tita más j seno de tita, recorre la circunferencia de radio unitario en el sentido contrario a las agujas del reloj en el plano complejo. Al sustituir estos cambios sobre la integral real, esta se transforma en una integral compleja de línea sobre la curva simple y cerrada módulo de z igual a 1. Este integrando es una función racional de z. Si esta no tiene polos sobre la curva simple y cerrada módulo de z igual a 1, esta integral la podemos calcular utilizando el teorema de los residuos, considerando únicamente los polos que están en el interior de 6. Así que la integral compleja de línea de esta función f de z sobre la curva simple y cerrada módulo de z igual a 1 la podemos calcular como 2pi por j por la sumatoria desde i igual a 1 hasta acá de los residuos de f de z sobre jz en los polos z igual z sub i, donde el módulo de z sub i es menor que 1. Esto lo podemos simplificar y nos queda como 2pi por j que multiplica a la sumatoria desde i igual a 1 hasta acá de los residuos de f de z en z sub i. Como debemos calcular el residuo en polos de la función f de z, tenemos que si f de z tiene un polo simple en z sub 0, entonces el residuo de esta función en ese polo viene dado por el límite cuando z tiende a z sub 0 de z menos z sub 0 multiplicado por f de z. Si el polo de f de z es de orden m en z sub 0, el residuo en ese polo de esta función viene dado por 1 sobre m menos 1 factorial, que multiplica al límite cuando z tiende a z sub 0 de la derivada m menos 1 veces con respecto a z m menos 1 veces de z menos z sub 0 a la m multiplicado por f de z. En este primer ejemplo se nos pide el valor numérico de la integral entre 0 y 2pi de 1 sobre 1 más seno al cuadrado de tita diferencial de tita. Con los cambios propuestos para estas integrales, la función del seno de tita, con el seno de tita definido como z cuadrado menos 1 sobre j por 2 por z, se transforma en una función de z que al sustituir los cambios y simplificar, esto es igual a menos 4z cuadrado sobre z a la 4 menos 6z cuadrado más 1. Por tanto, la integral real la podemos calcular como la integral compleja de línea sobre la curva simple y cerrada módulo de z igual a 1 de menos 4z cuadrado sobre z a la 4 menos 6z cuadrado más 1, que multiplica al diferencial de z sobre j por z. Si multiplicamos arriba y abajo por j y simplificamos, esto va a ser igual a la integral de línea sobre la curva cerrada módulo de z igual a 1 de 4 por z por j sobre z a la 4 menos 6z cuadrado más 1 diferencial de z. Los polos de la función racional f de z, definida como el cociente de los polinomios p de z sobre q de z,
corresponden a los valores donde q de z es igual a 0. Esto es donde z a la 4 menos 6z cuadrado más 1 es igual a 0. Esto se puede factorizar como el producto de estos dos polinomios, que al resolver obtenemos un primer polo z sub 1 en menos 1 más raíz de 2, un segundo polo en menos 1 menos raíz de 2, un tercer polo en 1 más raíz de 2 y un cuarto polo en 1 menos raíz de 2. El siguiente paso en este procedimiento es determinar cuál de estos polos están en el interior de la curva módulo z igual a 1. Al irlos ubicando tenemos a z sub 1, z sub 2, z sub 3 y z sub 4. Por lo que en el interior de la curva módulo z igual a 1 solamente está el polo z sub 1 igual menos 1 más raíz de 2 y z sub 4 igual a 1 menos raíz de 2. La integral de línea, tomando únicamente los polos que están en el interior de la curva módulo z igual a 1, nos va a quedar como j2pi por el residuo de f de z en z sub 1 más el residuo de f de z en z sub 4. En z sub 1 la función f de z tiene un polo simple y esto lo podemos determinar porque q evaluado en z sub 1 es igual a 0. Q' en z sub 1 es diferente de 0, esto es q de z tiene un 0 simple y p evaluado en z sub 1 es diferente de 0. El residuo en un polo simple lo podemos calcular con esta fórmula alternativa. Esto es, el residuo de f de z en un polo simple es igual a p de z sobre q' de z evaluado en ese polo. Sustituimos p de z, sustituimos q de z, derivamos, evaluamos y obtenemos el valor del residuo en este polo simple. Es importante señalar que esta expresión para calcular el residuo en un polo simple de una función racional solamente puede ser aplicada si proviene este polo de un cero simple en el denominador. En Z4 f de z también tiene un polo simple y esto lo podemos verificar utilizando el procedimiento descrito anteriormente. El residuo en Z4, derivando q de z, sustituyendo y simplificando, obtenemos su valor numérico. Al sustituir los valores encontrados, aquí tenemos el residuo de f de z en z sub 1 y aquí el residuo de f de z en z sub 4. Simplificamos y esto aproximadamente es igual a 4.4428. Es importante resaltar, aunque hemos utilizado teoría de variable compleja para resolver esta integral, su resultado debe ser un número real como efectivamente lo es. Para este segundo ejemplo se nos pide el valor numérico de la integral entre 0 y pi de 1 sobre 2 más el coseno de tita, todo eso elevado al cuadrado diferencial de tita. Dado que el intervalo de integración de la integral planteada no tiene longitud 2pi, no podemos aplicar directamente lo desarrollado en este procedimiento para resolver integrales reales. Pero si la función f de tita es simétrica respecto al eje x igual a pi, para esta función lo es, dado que f de tita es igual a f de tita menos 2pi, podemos resolver la integral como un medio de la integral entre 0 y 2pi de 1 sobre 2 más el coseno de tita, todo eso elevado al cuadrado diferencial de tita. Mostremos aquí que efectivamente la función f de tita es simétrica respecto al eje x igual a pi. Tenemos su gráfica entre 0 y pi. Si completamos graficando entre pi y 2pi, observamos que efectivamente esta función es simétrica respecto al eje x igual a pi. Determinada la simetría de esta función respecto al eje x igual a pi, el procedimiento a seguir es idéntico al anterior. Tenemos la definición del coseno de tita, lo sustituimos sobre esta función, esta se transforma en una función de z que al simplificar esto es igual a 4z cuadrado sobre z cuadrado más 4z más 1, todo eso elevado al cuadrado. La integral real pedida, que la podemos calcular como un medio de la integral entre 0 y 2pi de f de tita diferencial de tita, ahora transformada a una integral compleja de línea sobre la curva módulo de z igual a 1, va a ser igual a un medio de, aquí sustituimos a f de z y multiplicamos por el diferencial de tita, que es diferencial de z sobre jz. Al simplificar, esto va a ser igual a 1 entre j de la integral de línea sobre la curva simple y cerrada módulo de z igual a 1 de 2z sobre z al cuadrado más 4z más 1
todo eso elevado al cuadrado diferencial de z. Los polos de esta función racional, como se sabe, corresponden a los valores donde su denominador es igual a 0. Así que hacemos z cuadrado más 4z más 1, todo eso elevado al cuadrado igual a 0. Y de allí obtenemos dos polos. Uno en z1 igual menos 2 más raíz de 3 y otro en z2 igual a menos 2 menos raíz de 3. Determinamos ahora qué polos están en el interior de la curva módulo de z igual a 1. Así que procedemos a ubicarlos sobre el plano complejo. Tenemos a z1 y tenemos a z2. En el interior de la curva módulo de z igual a 1 solamente está el polo en z1. Esta integral compleja de línea, simplificando esta j con esta j, nos va a quedar como 2pi multiplicado por el residuo de f de z en z1. Esto es en menos 2 más raíz de 3. En z1 esta función racional tiene un polo doble y esto lo verificamos porque q en z1 y q' en z1 es igual a 0, pero q segunda en z1 es diferente de 0, así que q de z tiene un 0 doble y p evaluado en z1 es diferente de 0. Recordemos que en una función racional el orden del polo viene dado por el orden del 0 del denominador menos el orden del 0 del numerador. En este caso efectivamente tenemos un 0 doble en q de z y no tenemos 0 en p de z. Así que en z1, como se mencionó, tenemos un polo doble. Al aplicar la fórmula para calcular del residuo en un polo doble, sustituimos y nos queda el límite cuando z tiende a menos 2 más raíz de 3, la derivada con respecto a z. Aquí escribimos z menos el polo elevado al orden de ese polo y multiplicamos por f de z. Esta expresión la factorizamos, cancelamos, nos queda esta derivada, derivamos y aplicamos el límite cuando z tiende al polo, que al evaluar esto nos queda raíz de 3 sobre 9. Haciendo un recuento de lo realizado hasta ahora, tenemos que esta integral no tiene una longitud de 2pi en su intervalo de integración, pero es simétrica respecto al eje x igual a pi. Por lo tanto, la podemos calcular integrando entre 0 y 2pi y multiplicando por 1/2. Y esto a su vez, utilizando los cambios propuestos en este procedimiento, la transformamos en una integral compleja de línea sobre la curva módulo de z igual a 1. Y esta integral la resolvimos utilizando el teorema de los residuos. El único polo en el interior de la curva módulo de z igual a 1 es el polo doble en menos 2 más raíz de 3. Simplificamos esta j con esta j, sustituimos el valor de este residuo y obtuvimos el valor de la integral pedida igual a 2 por raíz de 3 sobre 9 multiplicado por pi. Si te ha gustado esta publicación, suscríbete a mi canal y hasta una próxima oportunidad.